focos brillaba intensamente sobre el escenario. Fernando Soto, conocido como Mantequilla, sonreía mientras el aplauso del público resonaba en sus oídos. Era el rey del cine mexicano, un ícono que había compartido pantalla con leyendas como Pedro Infante y Jorge Negrete. Pero ¿cómo es posible que un hombre que una vez tuvo todo ahora sea solo un eco en la memoria colectiva? La fama es un monstruo caprichoso. Un día te adora, al siguiente te olvida. Mantequilla lo sabía. En su corazón, una sombra se cernía sobre su éxito. La pregunta lo atormentaba: ¿valgo más que mi fama? Mientras las luces se apagaban, su mente se llenaba de dudas. La gloria era efímera, pero el vacío que dejó era eterno. En su apogeo, Mantequilla era el alma de las fiestas, su risa, contagiosa. Pero tras esa fachada, había un hombre luchando con sus demonios. La presión de mantenerse en la cima lo consumía. Cada éxito traía consigo un miedo profundo, el temor a caer en el olvido. Un día, en un rodaje, todo cambió. Una escena que prometía ser épica se tornó en tragedia. Un accidente inesperado. La vida de un compañero se apagó. Mantequilla, atrapado entre la culpa y la fama, se preguntó: ¿soy un héroe o un villano? Esa pregunta lo perseguiría, convirtiéndose en un eco en su mente. A medida que los años pasaban, la industria del cine cambió, nuevas estrellas brillaban y Mantequilla se desvanecía. La soledad se convirtió en su compañera constante. En su casa, rodeado de trofeos y recuerdos, se enfrentaba a su reflejo. ¿Qué hice mal? La respuesta nunca llegaba. La fama había sido dulce, pero el olvido era amargo. En su corazón, una lucha interna se desataba. ¿Debía aferrarse a su pasado o aceptar su destino? La batalla entre el orgullo y la humildad lo desgastaba. La vida que había construido se desmoronaba, y con cada día que pasaba, la pregunta se hacía más fuerte: ¿quién soy sin mi fama? Una noche, mientras miraba viejas películas, una escena lo golpeó. Su propio rostro, joven y lleno de vida, sonriendo en la pantalla. Pero esa imagen era un recuerdo distante. La tristeza lo invadió. ¿Qué queda de mí? En ese instante comprendió que la fama no define a una persona, era solo un capítulo en su historia. El tiempo pasó, y Mantequilla se convirtió en un fantasma de su antiguo yo. La gente lo olvidó, pero él no podía olvidar su pasado. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía buscar redención o aceptar su destino? La respuesta se volvía más esquiva. En su mente, una pregunta resonaba: ¿es posible encontrar la paz en el olvido? La respuesta parecía estar siempre al alcance, pero nunca llegaba. La vida de Mantequilla se convirtió en un laberinto de emociones. La tristeza, la culpa y la nostalgia lo atrapaban. Un día, decidió salir a la calle. Quería sentir el pulso de la vida, la conexión con el mundo, pero al caminar, se dio cuenta de que nadie lo reconocía. La soledad lo envolvía como una sombra. ¿Soy invisible? Esa pregunta lo desgarraba. En su corazón, una chispa de esperanza aún brillaba. Quizás, solo quizás, podría encontrar un nuevo propósito. Pero, ¿cómo se reconstruye una vida en ruinas? La lucha entre el pasado y el futuro se intensificaba. Mientras la noche caía, Mantequilla se sentó en un banco del parque. Miró las estrellas, buscando respuestas en el cielo. ¿Qué significa todo esto? La incertidumbre lo consumía. La vida es un ciclo, y él estaba atrapado en el final de uno. La pregunta que lo atormentaba seguía ahí, latente. ¿Es el olvido el verdadero final? La respuesta se desvanecía en la oscuridad, dejando solo un eco de su lucha. La historia de Mantequilla es un recordatorio de que la fama puede ser un regalo, pero también una maldición. ¿Podrá encontrar la redención antes de que sea demasiado tarde? Desde sus inicios, Mantequilla deslumbró con su talento y carisma. Su sonrisa iluminaba las pantallas y su voz resonaba en los corazones de millones. Era un ícono del cine de oro mexicano, un símbolo de esperanza y alegría. ¿Pero qué lo llevó a alcanzar la cima y luego caer en el abismo del olvido? La respuesta se encuentra en su relación con su sobrina, Verónica Castro. Verónica siempre miró a su tío con admiración. Desde pequeña, soñaba con ser como él. Mantequilla era su héroe, el hombre que había conquistado el mundo del espectáculo. Sin embargo, a medida que crecía, la sombra de su éxito se alargaba sobre ella. La presión de ser la sobrina del gran Mantequilla la perseguía. ¿Podría alguna vez estar a la altura de su legado? La relación entre ellos se tornó compleja. Mantequilla, atrapado en su propio éxito, comenzó a distanciarse. Verónica sentía que su tío la veía como una extensión de su propia fama, no como una persona con sueños propios. La admiración se transformó en resentimiento. ¿Era posible que el amor familiar se convirtiera en una carga? Una noche, mientras Mantequilla se preparaba para una gala, Verónica lo observaba desde la puerta. La luz del vestidor iluminaba su rostro, pero en sus ojos había una sombra.
¿Por qué no puedo ser suficiente?, pensó. La pregunta la atormentaba. Mantequilla, ajeno a su dolor, se perdía en la euforia de la fama. Cada aplauso que recibía era un recordatorio de su grandeza, pero también de la distancia que crecía entre ellos. El día de la gala, Mantequilla brilló como nunca. Las cámaras lo seguían, los fanáticos lo aclamaban. Pero en el fondo, una inquietud lo consumía. ¿Era realmente feliz? La soledad lo abrazaba en medio de la multitud. Mientras tanto, Verónica en un rincón se sentía invisible. La multitud la ignoraba, y su corazón se llenaba de tristeza. La comparación era inevitable. ¿Por qué su tío tenía todo y ella nada? La noche avanzaba y Mantequilla en su esplendor comenzó a notar la ausencia de su sobrina. La buscó entre la multitud, pero no la encontró. La inquietud se transformó en angustia. ¿Dónde estaba Verónica? La búsqueda se convirtió en un viaje interno. Se dio cuenta de que había descuidado lo más importante, su familia. La fama lo había cegado. Finalmente la encontró en un rincón oscuro del salón. Su rostro estaba bañado en lágrimas. ¿Por qué no me miras?, le preguntó Verónica, su voz temblando. Mantequilla sintió un golpe en el pecho. La pregunta resonó en su mente. ¿Cuántas veces había ignorado su dolor? La culpa lo invadió. En su búsqueda de la grandeza, había perdido de vista lo que realmente importaba. Lo siento, murmuró Mantequilla, pero las palabras parecían vacías. Verónica lo miró con desconfianza. ¿Lo sientes de verdad? ¿O es solo porque ahora te das cuenta de que no soy un accesorio en tu vida? La verdad era dura. Mantequilla había estado tan atrapado en su propio mundo que había olvidado el valor de la conexión humana. La tensión entre ellos creció. Mantequilla se debatía entre su deseo de reconciliación y el miedo a perder su estatus. ¿Podía renunciar a su fama por el amor de su sobrina? La pregunta lo atormentaba. Verónica, por su parte, luchaba con su propia identidad. ¿Era solo la sobrina del gran Mantequilla? ¿O podía ser algo más? La noche terminó, pero la lucha interna apenas comenzaba. Mantequilla se dio cuenta de que el éxito no era suficiente. La soledad lo había consumido. Verónica, por otro lado, se enfrentaba a su propio abismo. La presión de ser la sobrina de un ícono la había llevado a cuestionar su valía. ¿Podrían encontrar un camino hacia la redención? Ambos se encontraban en un punto crítico. La fama y el amor familiar estaban en juego. La conexión que una vez los unió ahora parecía un hilo frágil. La pregunta persistía. ¿Podrían superar sus diferencias y reconstruir su relación? La respuesta no estaba clara, pero el deseo de sanar era palpable. En ese momento Mantequilla comprendió que la verdadera grandeza no se medía en aplausos, sino en las relaciones que cultivamos. Verónica, por su parte, se dio cuenta de que su valor no dependía de su apellido. La lucha por la conexión había comenzado, y el camino hacia la redención estaba lleno de incertidumbre. Pero ambos estaban dispuestos a enfrentarlo. La fama llegó como un torrente. Mantequilla, un joven talentoso, se encontró en el centro de atención. Las luces brillaban, los aplausos resonaban. Pero ¿a qué costo? La admiración se convirtió en una carga. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, lo acercaba más a un abismo. La industria musical estaba en constante cambio. Nuevos estilos emergían, nuevas voces resonaban. Mantequilla se sentía atrapado. Su música, que una vez fue un reflejo de su alma, ahora parecía desvanecerse en el ruido. La pregunta lo atormentaba. ¿Debería cambiar su esencia para seguir siendo relevante, o debía aferrarse a lo que lo hizo famoso, aunque eso significara ser olvidado? Las noches eran largas. En su estudio, rodeado de premios y reconocimientos, Mantequilla luchaba con su identidad. La presión era abrumadora. Los productores exigían más, los fans querían algo nuevo. Pero, ¿qué pasaría si se perdía en el proceso? La voz de su conciencia susurraba, ¿quién eres realmente? Un día, mientras revisaba viejos videos, se encontró con su primer concierto. La pasión en su voz, la conexión con el público. Recordó por qué comenzó, pero esa chispa se había apagado. La fama había traído consigo un vacío. La búsqueda de aprobación lo había despojado de su autenticidad. Decidió experimentar. Lanzó una canción diferente, un giro inesperado. La reacción fue inmediata. Algunos lo aclamaron, otros lo criticaron. La línea entre el amor y el odio se volvió difusa. Mantequilla se sintió dividido. ¿Era este el camino correcto? La duda lo consumía. La presión de la industria lo empujaba a conformarse, a seguir las tendencias.
Pero ¿a qué precio? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Comentarios hirientes, críticas despiadadas. La fama que una vez lo elevó, ahora lo hundía. Se preguntaba si valía la pena. La lucha interna se intensificaba. La búsqueda de la aceptación lo llevó a un punto de quiebre. ¿Debía sacrificar su arte por la popularidad? Una noche, mientras miraba por la ventana, la ciudad brillaba, pero en su corazón había oscuridad. La soledad lo abrazaba. Se dio cuenta de que la fama no era lo que había imaginado, era un monstruo que devoraba su esencia. La pregunta seguía resonando: ¿quién soy sin mi música? Decidió regresar a sus raíces. Comenzó a escribir canciones desde el corazón, sin filtros, sin miedo, pero la industria no perdonaba. Las puertas se cerraban, la presión aumentaba. Mantequilla se sentía como un náufrago en un mar de expectativas. La lucha por ser fiel a sí mismo se tornaba cada vez más difícil. Un día, recibió una oferta tentadora, un contrato millonario, una oportunidad para volver a la cima. Pero, ¿a qué costo? La voz de su conciencia gritaba: no te vendas. La lucha entre el deseo de éxito y la necesidad de autenticidad lo desgastaba. La fama prometía todo, pero también podía destruirlo. La noche de la firma se acercaba. Mantequilla se encontraba en una encrucijada. Miró su reflejo en el espejo. ¿Era este el hombre que quería ser? La presión lo empujaba a tomar decisiones que no resonaban con su ser. La fama lo había cambiado, pero podía volver a ser quien era. En el fondo, sabía que la respuesta no era sencilla. La lucha interna se intensificaba. La fama, que una vez fue un sueño, se había convertido en una pesadilla. La pregunta lo atormentaba: ¿es posible ser fiel a uno mismo en un mundo que exige conformidad? La noche de la firma llegó. Mantequilla se sentó en la mesa, el contrato frente a él. La sala estaba llena de miradas expectantes. La presión era palpable. En ese momento sintió el peso de su decisión. ¿Firmaría y se perdería a sí mismo, o éste se atrevería a desafiar las expectativas y buscar su verdad? La decisión que tomaría esa noche cambiaría su vida para siempre. La lucha entre la fama y la autenticidad lo llevaría a un destino trágico. Mantequilla se enfrentaba a su mayor miedo: ser olvidado. ¿Pero sería peor que perderse a sí mismo? La respuesta estaba a punto de revelarse. Mantequilla se encontraba en la cima del mundo. Las luces brillaban intensamente a su alrededor, y el aplauso del público resonaba en sus oídos. Sin embargo, en su interior, una tormenta oscura se desataba. La diabetes, un enemigo silencioso, lo acechaba constantemente. Cada bocado que tomaba era una batalla entre el placer y el dolor. Miraba su reflejo en el espejo. La sonrisa que mostraba al mundo era solo una máscara. Detrás de ella había un hombre asustado. ¿Por qué había ignorado las advertencias? Las visitas al médico se convirtieron en un eco lejano, un susurro que se desvanecía en el bullicio de su éxito. La fama lo había atrapado en una red de excesos. Cada día Mantequilla se enfrentaba a una decisión. ¿Debería cuidar su salud o seguir disfrutando de la vida al máximo? La respuesta parecía obvia, pero la tentación era abrumadora. Las fiestas, la comida, el reconocimiento, todo eso lo llenaba de euforia, pero también de culpa. Recordaba las palabras de su madre: cuida de ti mismo, hijo, la salud es lo más importante. Pero en su mente, esas palabras se perdían entre el ruido de los aplausos. La fama lo había cegado. Se sentía invulnerable, como si nada pudiera tocarlo. Pero la realidad era diferente. Cada día que pasaba, su cuerpo le recordaba que no era indestructible. Las noches eran las más difíciles. En la soledad de su habitación, los pensamientos lo asediaban. Se preguntaba si valía la pena. ¿Era el precio de la fama demasiado alto? La diabetes no solo afectaba su cuerpo, también desgastaba su mente. La ansiedad lo consumía. Cada vez que se sentía débil, una voz interna le decía que había fallado. Mantequilla se encontraba en una encrucijada. La presión de ser un ícono lo empujaba a seguir adelante, a ignorar el dolor. Pero, ¿a qué costo? Las decisiones que tomaba lo llevaban a un abismo. La comida chatarra, las noches sin dormir, el estrés constante. Todo eso lo alejaba de la salud que tanto necesitaba. Un día, mientras se preparaba para un evento, sintió un mareo. Su corazón latía con fuerza, y la oscuridad comenzó a nublar su visión. En ese momento, se dio cuenta de que no podía seguir así. La fama lo había atrapado en una trampa. La adrenalina del éxito se había convertido en un veneno. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Las luces del escenario parecían más distantes que nunca. La pregunta lo atormentaba. ¿Realmente quería seguir así? La lucha interna era feroz. Por un lado, el deseo de ser el mejor, de ser amado. Por otro, la necesidad de cuidar de sí mismo, de escuchar a su cuerpo. La presión era abrumadora. Mantequilla sabía que debía cambiar, pero el miedo a perderlo todo lo paralizaba.
La idea de renunciar a la vida que había construido lo aterraba. ¿Qué pasaría si dejaba de ser el centro de atención? ¿Quién sería entonces? Las imágenes de su infancia lo invadieron. Recordaba los días simples, cuando la felicidad no dependía de la fama, la risa de sus amigos, las comidas familiares. Todo eso parecía un sueño lejano. La diabetes había transformado su vida en una lucha constante. Decidió que necesitaba ayuda. Pero ¿cómo admitirlo? La vulnerabilidad no era parte de su imagen. La lucha entre el deseo de ser fuerte y la necesidad de ser honesto lo desgastaba. La fama lo había convertido en un prisionero de sí mismo. En su mente, la batalla continuaba. La voz de su madre resonaba: cuida de ti mismo. Pero el eco de los aplausos era más fuerte. Mantequilla se encontraba atrapado en un ciclo vicioso. La fama lo había llevado a un lugar oscuro, y la luz parecía cada vez más distante. La lucha por su salud se convirtió en una guerra interna. Cada decisión era un campo de batalla. ¿Podría encontrar el equilibrio entre su deseo de brillar y la necesidad de cuidar de sí mismo? La respuesta seguía siendo un misterio. La historia de Mantequilla era un reflejo de la lucha que muchos enfrentan, el deseo de ser amado frente al costo de la fama. Mientras las luces brillaban en el escenario, Mantequilla sabía que debía tomar una decisión. La vida que había soñado estaba al alcance, pero el precio era su salud. ¿Podría encontrar el camino hacia la redención? La respuesta estaba en sus manos. El 11 de mayo de 1980 el mundo se detuvo. Mantequilla, un ícono del boxeo, un hombre amado por millones, se encontraba en una cama de hospital. Su cuerpo, una vez fuerte y ágil, ahora yacía inmóvil. Un coma diabético lo había atrapado en un abismo oscuro. La noticia se esparció como un incendio forestal. Sus fans, sus amigos, su familia, todos en estado de shock. ¿Cómo pudo un hombre tan querido caer tan bajo? La fama, ese espejismo brillante, había sido su compañera constante. Mantequilla había disfrutado de la gloria, de los aplausos, de la adoración. Pero, ¿a qué costo? Detrás de las luces y los gritos, había una lucha interna, una batalla silenciosa que pocos conocían. La presión de ser un ícono, de mantener una imagen perfecta, lo había consumido. La soledad se había convertido en su sombra. Mientras yacía en la cama, su mente viajaba a momentos pasados. Recordaba las noches de celebración, las victorias en el ring. Pero también recordaba las noches de insomnio, las dudas que lo atormentaban. ¿Era realmente feliz? ¿O este solo estaba atrapado en un ciclo de expectativas? La pregunta lo perseguía, como un eco en su mente. La fama no siempre trae felicidad. A veces, es una prisión. Su familia devastada se aferraba a la esperanza. La esposa de Mantequilla, con lágrimas en los ojos, sostenía su mano. «Vuelve a nosotros», susurraba. Pero en el fondo, sabía que la batalla era más grande que cualquier amor. La diabetes había sido un enemigo silencioso, un ladrón que robó su vida sin previo aviso. La ironía era cruel. Un hombre que había luchado en el ring, ahora luchaba por su vida en un hospital. Los días pasaban, y la situación se tornaba más crítica. Los médicos hablaban en susurros, sus rostros serios. La familia se reunía, compartiendo recuerdos, buscando consuelo en el pasado. Pero la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. La pregunta seguía resonando. ¿Qué había llevado a Mantequilla a este punto? ¿Fue la fama, la presión, o este fue su propia incapacidad para enfrentar sus demonios internos? En su mente, Mantequilla revivía su carrera, las peleas épicas, los momentos de gloria. Pero también recordaba las decisiones equivocadas, las noches de excesos. La fama había sido un arma de doble filo. Le había dado todo, pero también le había quitado su paz. La lucha más dura no era en el ring, sino en su propio corazón. La familia se enfrentaba a una decisión desgarradora. ¿Debían desconectar los aparatos que mantenían a Mantequilla con vida? La idea era insoportable, pero la realidad era clara. La vida de su amado estaba en un hilo. La lucha por la supervivencia se convertía en una lucha moral. ¿Era egoísta aferrarse a una vida que ya no existía? ¿O este era un acto de amor dejarlo ir? Mientras tanto, Mantequilla seguía atrapado en su coma. En su mente una batalla se libraba. Recordaba a sus fans, a los niños que lo miraban con admiración. Se preguntaba si había hecho lo suficiente. ¿Había sido un buen ejemplo? ¿Había inspirado a otros a luchar por sus sueños? La culpa lo invadía. La fama había traído consigo una responsabilidad que no sabía cómo manejar. Los días se convirtieron en semanas. La esperanza se desvanecía. La familia se unía, pero la tristeza los envolvía. Mantequilla, en su estado de inconsciencia, luchaba con sus propios demonios. La fama, el éxito, la soledad. Todo se entrelazaba en un torbellino de emociones. La pregunta seguía ahí, como un mantra:
¿Qué significa realmente ser feliz? Finalmente el 11 de mayo se convirtió en un día de despedida. La familia tomó la difícil decisión. Con lágrimas en los ojos, se despidieron de él. Mantequilla, el hombre que había traído alegría a tantos, ahora se convertía en un recuerdo. Su historia, un recordatorio de que la fama no siempre garantiza la felicidad. La vida es frágil y a veces, la lucha más grande es la que llevamos dentro. Verónica Castro se encontraba en la habitación de su infancia, rodeada de recuerdos. Las paredes estaban adornadas con fotos de su tío Mantequilla, un hombre que había dejado una huella imborrable en su vida. Sin embargo, el eco de su risa se había desvanecido, y con él, la esencia de su legado. ¿Era suficiente el amor que sentía por él para mantener su memoria viva? Cada imagen en la pared contaba una historia. Mantequilla había sido un héroe para muchos, un símbolo de esperanza en tiempos oscuros, pero su trágico final había dejado un vacío. Verónica se preguntaba si el mundo recordaría a su tío como el hombre que fue, o si se convertiría en un simple recuerdo, un nombre olvidado en el tiempo. Mientras miraba una foto de su infancia, sintió una punzada en el corazón. En la imagen, Mantequilla la levantaba en brazos, riendo. Era un momento de pura felicidad. Pero ahora, esa felicidad se sentía como una carga. ¿Cómo podía ella, una simple sobrina, cargar con el peso de su legado? La presión era abrumadora. La gente esperaba que ella continuara su obra, que mantuviera viva la llama de su memoria. Pero, ¿cómo hacerlo sin él? Verónica se sentó en la cama, sintiendo el frío del lugar. La soledad la envolvía como una sombra. La pregunta la atormentaba. ¿Podía realmente honrar a Mantequilla? La vida había sido cruel, y su ausencia era un recordatorio constante de lo efímero que era todo. La lucha interna crecía. Por un lado, quería ser digna de su legado. Por otro, temía no estar a la altura. Decidió salir a caminar. Las calles estaban llenas de vida, pero ella se sentía desconectada. La gente reía, disfrutaba mientras ella cargaba con el peso de la memoria de su tío. Cada paso era un recordatorio de su ausencia. La ciudad que una vez había sido un lugar de alegría ahora parecía un laberinto de tristeza. En un parque, se sentó en un banco. Observó a los niños jugar, sus risas resonaban en el aire. Mantequilla había amado a los niños. Había dedicado su vida a hacerlos sonreír. Pero, ¿quién haría reír a los niños ahora? La pregunta la atormentaba. ¿Era suficiente su amor por él para seguir su camino? ¿O el olvido era el destino inevitable de los grandes? Mientras contemplaba el horizonte, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez no necesitaba ser como él. Tal vez podía encontrar su propia voz. Pero, ¿y si eso significaba traicionar su memoria? La lucha entre el deseo de ser auténtica y el miedo a olvidar a Mantequilla la consumía. Regresó a casa, sintiéndose más perdida que nunca. La presión de la sociedad, las expectativas de su familia, todo parecía un peso insoportable. Se sentó frente a su computadora, las palabras fluyeron, pero se detuvo. ¿Qué podía decir que no se hubiera dicho ya? ¿Cómo podía capturar la esencia de un hombre tan grande? La noche cayó, y con ella, la oscuridad se apoderó de su mente. Las dudas la asaltaron. ¿Era suficiente su amor? ¿Podía realmente mantener viva la memoria de Mantequilla? La lucha interna se intensificó. La idea de que el olvido pudiera ser el destino de los grandes la aterraba. Verónica se levantó y miró por la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo, pero se sentía sola. La memoria de su tío era como una estrella distante, hermosa pero inalcanzable. ¿Podía ella ser la luz que lo mantuviera vivo? La pregunta resonaba en su mente, un eco constante que no la dejaba en paz. Decidió que debía actuar. No podía dejar que el legado de Mantequilla se desvaneciera. Comenzó a escribir, no solo sobre él, sino sobre su propia lucha. Quería que el mundo supiera que el amor y la memoria son batallas que se libran día a día. La lucha por recordar a los que amamos es un viaje personal, y ella estaba lista para emprenderlo. Mientras escribía, sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Tal vez, solo tal vez, su historia podría ser un puente entre el pasado y el futuro. La memoria de Mantequilla viviría a través de ella, no como una sombra, sino como una luz que ilumina el camino. La lucha no había terminado, pero estaba lista para enfrentarla. La vida de Fernando Soto, conocido como Mantequilla, es un reflejo de la dualidad humana. En el centro de su existencia se encuentra una lucha constante entre la gloria y la oscuridad. La fama lo abrazó con fuerza, pero también lo dejó marcado. ¿Es el éxito un regalo o una maldición? Esta pregunta resuena en su mente, como un eco que nunca se apaga. Desde su infancia, Mantequilla soñó con ser alguien. Creció en un barrio donde las oportunidades eran escasas. Cada día se enfrentaba a la realidad de la pobreza. Sin embargo, su talento en el ring lo llevó a la cima. La adrenalina de la victoria lo envolvía,
pero cada triunfo venía acompañado de un precio. La presión de ser un ícono lo consumía lentamente. Las luces del escenario brillaban intensamente, pero detrás de ellas, la soledad lo acechaba. Mantequilla se encontraba rodeado de admiradores, pero en su interior sentía un vacío. La fama trajo consigo un ejército de seguidores, pero también un mar de expectativas. ¿Cómo podía ser el héroe que todos esperaban, cuando él mismo se sentía perdido? Cada combate era una batalla no solo contra sus oponentes, sino contra sus propios demonios. La ansiedad lo perseguía. Las noches se llenaban de insomnio, mientras su mente se debatía entre el deseo de triunfar y el miedo al fracaso. La presión de mantener su estatus lo llevó a tomar decisiones cuestionables. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para seguir siendo relevante? Un día, mientras se preparaba para una pelea crucial, Mantequilla se miró en el espejo. La imagen que vio no era la de un campeón, sino la de un hombre desgastado. Las cicatrices en su cuerpo eran testigos de su lucha, pero las cicatrices en su alma eran aún más profundas. ¿Era este el legado que quería dejar? Un héroe en el ring, pero un hombre roto en su vida personal. La fama lo había aislado. Sus amigos de la infancia se alejaron, incapaces de entender su nueva realidad. La distancia se convirtió en un abismo. Mantequilla se preguntaba si alguna vez podría volver a ser el mismo. La lucha por su identidad se intensificaba. ¿Era solo un luchador o había algo más en su ser? En medio de esta tormenta interna, Mantequilla encontró consuelo en la música. Las letras de las canciones resonaban con su dolor. Cada nota era un reflejo de su lucha. A través de la música, comenzó a explorar sus emociones. Se dio cuenta de que no estaba solo en su sufrimiento. Otros también luchaban con sus propias sombras. Sin embargo, la música no podía reemplazar lo que había perdido. La conexión con su familia se había debilitado. Su madre, quien siempre fue su mayor apoyo, lo miraba con tristeza. Ella sabía que la fama había cambiado a su hijo. Mantequilla se sentía atrapado entre el amor que sentía por su familia y la vida que había elegido. ¿Podría reconciliar ambas partes de su vida? La presión aumentaba. Cada vez que subía al ring, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La multitud gritaba su nombre, pero en su corazón solo había dudas. ¿Era realmente un héroe o solo un hombre que había tenido suerte? La lucha por su legado se volvía más intensa. Quería ser recordado como un gran luchador, pero también como un buen hombre. Una noche después de una pelea, Mantequilla se sentó solo en su vestidor. Las luces parpadeaban y el silencio era ensordecedor. Se dio cuenta de que había perdido de vista lo que realmente importaba. La fama no llenaría el vacío en su corazón. Necesitaba encontrar un equilibrio. La lucha más difícil no era en el ring, sino dentro de sí mismo. Decidió que era hora de un cambio. Comenzó a hablar sobre sus luchas, a compartir su historia. Se dio cuenta de que su experiencia podía ayudar a otros. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. A través de su viaje, Mantequilla comenzó a entender que la verdadera grandeza no radica en la fama, sino en la capacidad de ser auténtico. La vida de Fernando Soto Mantequilla es un viaje de luces y sombras. Su historia nos invita a reflexionar sobre la fama, la salud y el legado. En cada paso se enfrenta a la pregunta que lo atormenta: ¿quién soy realmente? La búsqueda de su identidad lo llevará a descubrir que a veces la mayor victoria es la que se gana en el interior.